la reunión, ahí está. En principio hay un tiempo límite, igualmente me avisan, yo les voy a avisar, igualmente vamos a retomar la reunión y bien se termine el tiempo, así que como una suerte de intervalo para que de paso descansen de mí, pero bueno, nada, más que nada, bueno, antes que nada, buenas noches y quiero agradecerles por sumarles a la capacitación que vamos a ver hoy. Yo tengo acá el chat, voy a ir mirando cualquier cosa, no tengo ningún problema que me consulten, me frenen, lo que haga falta. La idea es que no sea una clase magistral, todo lo contrario, la idea es que podamos debatir. Me gusta porque hay varios colegas que se han sumado, varios, inclusive estudiantes que quizás están en los últimos años de la carrera, están en un nivel avanzado de la misma, y que, bueno, tienen ganas de sumarse un poco a este mundo, y bueno, en cierta forma les llama mucho la atención, lógicamente que tienen quizás clientes que están relacionándose bastante con la actividad, hay mucha tela para cortar, bueno, habrán visto un poco los requerimientos, hace una semana subí uno de la delegación de Gualeguaychú. Hoy salió en eProApp, inclusive, un requerimiento digamos, de Paraná también, son todo entre otros. Así que bueno, hay bastante para hablar. Les voy a pedir, por una cuestión de que como somos varios, que vayan apagando los micrófonos, y cualquier cosa, cuando desean interrumpirme, lo encienden y me preguntan, no hay ningún problema, la cantidad de veces que sea. La idea es ir avanzando digamos, por cada tema, por cada impuesto, por cada actividad, y hacer un intervalo entre cada una, y lógicamente darles una devolución. Inclusive, si alguno quiere acotar algo, aportar algo, es más que bienvenido. Como les dije, esto no es para nada algo magistral. Voy a darles un poco mi mirada, mi experiencia. Hay aspectos que por ahí, hoy por hoy, en la ley no están especificados. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando poco a poco, como para que todos estemos en la misma sintonía. Vamos a esperar un ratito. Faltan varias personas por conectarse. Son las 21:01. Vamos a darle 5 minutitos y arrancamos. ¿Algo que me quieran comentar mientras, hasta que arranquemos, hasta que haga la presentación? Un gesto. La chica. Cada vez más cerca. Se viene el sorteo de Qatar 2022. Bienvenidos en Sport Center. Un gran cobertura de eventos especiales y la información al instante. Este viernes por ESPN2 y en Farfla. Les voy a pedir de nuevo el tema del micrófono para que no haya ningún tipo de interferencia. Cualquier cosa, si lo necesitan consultar, me frenan las veces que sea, lo encienden y bueno, me consultan con todo gusto. Les voy a ir contestando a cada uno. ¿Ven la pantalla compartiendo? A ver, ahí está, ahora sí. Ahora sí se ve, ahí está. Lo silenciamos un ratito a Fede. Cualquier cosa, te auto das de alta el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, en principio ya somos bastantes, faltan simplemente un par de personas. Vamos a esperar un momentito más y arrancamos. Consultabas, me decían que ven bien la pantalla, el PDF que les armé. En principio, bueno, vamos viviendo el tratamiento fiscal, no solo lo que es arbitraje, que quizás lo que más les interesa, vamos a ver un poco lo que es trading, lo que es juegos NFT, que también es algo que me han preguntado mucho, ni que hablar en el caso de los freelancers que cobran del exterior. Ustedes saben que por la ley penal tributaria se ven un poco perjudicados por la norma, y bueno, obviamente que buscan una alternativa, quizás
a veces bordeando con la ilegalidad, pero bueno, lógicamente que uno busca una mejor compensación de su trabajo, así que no es algo que nos sea ajeno hoy en Argentina, la carga excesiva que tenemos. Bueno, en principio está grabando bien, está todo listo. Bueno, me voy a presentar, voy a arrancar. Mi nombre es Santiago Progresi, soy contador público, recibido de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Estoy trabajando hace varios años en forma particular, independiente, lo que es criptomonedas, invierto hace bastante tiempo y asesoro hace aproximadamente 1 año y medio, 2, en el mundo cripto, sobre todo mucho lo que es arbitraje. Ustedes habrán visto seguramente en el canal, en la página, mucho referido a esa actividad, pero lógicamente que también me gusta lo que es trading. Estuve analizando, jamás invertí lo que es juegos NFT, pero también es algo que llama mucho la atención, y vamos a ver aparte en los requerimientos un par de cosas que estuve alertando y que está bueno como para analizarlo. Como les dije, los invito a que me frenen en el momento que deseen. El tratamiento fiscal en Argentina hoy por hoy es quizás un poco ambiguo. En su momento, cuando se dictó la norma, el 29 de diciembre de 2017, lo que se pactó era que las monedas digitales, como las de FINAFIP, iban a empezar a tributar en forma de un activo financiero, y bueno, lógicamente que se empezaron a dar determinadas situaciones, determinadas dicotomías en cuanto a la normativa de cómo se debía adoptar, cómo se debería, digamos, catalogar, porque muchos plantean que al ser un intangible, digamos, no debería tributar, y eso es lo que un poco la norma intentó introducir, que es la ley, la 27430, como les dije, entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, se sancionó un par de días antes. Lógicamente que hubo una subida muy importante a fines de 2017, y quienes vendieron en ese momento no se encontraban alcanzados. La norma en ese momento lo que planteaba era que tenían que declarar ganancias quienes fueran habitualistas de la actividad hasta 2017, y a partir de 2018 toda persona que obtenga una ganancia por compra-venta de monedas digitales debería, digamos, declarar la misma. Lógicamente que han ido avanzando las normas, han ido, digamos, puliéndose algunos aspectos. Como ya saben, varias provincias inclusive cobran ingresos brutos hoy por hoy en base a, lógicamente, no solo enajenación por la tenencia, por la custodia, en el caso de la minería, por ejemplo, y lógicamente por los rendimientos que uno obtuviese por la compra-venta. La primera provincia que marcó un poco el camino en ese sentido fue Córdoba. Córdoba fue la provincia que introdujo sobre todo el impuesto al ingreso brutos para lo que es arbitraje específicamente. Después lo siguió en ese sentido Catamarca, Tucumán, Neuquén, y más último lo que sería Entre Ríos, que es quien ha incluso avanzado bastante en cuanto a requerimientos, por lo menos lo que yo he visto, y La Pampa, quienes aún no han definido la alícuota o no ha sido demasiado claro, pero en principio empiezan a grabar lo que es criptomonedas. Hay, bueno, lógicamente, no solo el tributo más nombrado por las provincias, que es el impuesto de ingresos brutos, así también como tenemos también el impuesto cedular, el impuesto a los bienes personales, por ejemplo, que son impuestos que recaen sobre la actividad. El impuesto cedular, quisiera hacer una aclaración, lógicamente que hay colegas, como mencioné antes, pero también hay interesados que quizás no son profesionales o no tienen intenciones, que simplemente están operando y quieren conocer un poco cómo es la normativa. Entonces para ellos les aclaro que existe un impuesto que se llama impuesto a las ganancias, el cual paga toda persona física que supera determinado parámetro. Lógicamente que es un impuesto que paga una alícuota bastante alta, llega hasta el 35%, se paga IVA, se paga ingresos brutos, y a su vez, en paralelo, hay un impuesto que se llama impuesto cedular, que es el famoso impuesto a la renta financiera, que es el que nos compete, que grava todas las ganancias que sean provenientes de activos financieros o de instrumentos financieros que entendemos pueden ser tanto del país como del exterior. Ahí hay otra dicotomía, otra digamos, alternativa que se planteó, que es que, lógicamente, los activos las cripto en realidad no son un activo del exterior,
porque no están ni en el país, no están en Brasil, no están en otro lugar, están en una red, en una blockchain. Entonces, ante esa digamos, diferencia que se buscó hacer en la normativa, AFIP que dijo, en vez de complicarse, graba las criptomonedas como no están en la Argentina, como un activo del exterior, y por ende plantea que las mismas están alcanzadas por el impuesto solar, como renta extranjera, al 15%. Hay activos que, digamos, por ejemplo, los de renta fija, como por ejemplo un plazo fijo que está grabado en el exterior, siempre y cuando lógicamente cumpla determinados requisitos. No todos los plazos fijos pagan impuesto celular, eso lo quiero aclarar. Hay activos que pagan el 5% por ser locales. Lo que es activo del exterior, ya sea, digamos, tanto plazo fijo en el exterior, lógicamente si compran alguna acción del exterior, también paga el impuesto el impuesto celular por la tasa digamos, más grande, que es la del 15%. Esto lo podemos ver en la norma. Lo que les quería, digamos, comentar de lo que sería el impuesto a las ganancias es que es un impuesto que no quita que se pueda pagar el impuesto a las ganancias y el impuesto celular. Por ejemplo, vamos a mi caso, yo soy contador, en mi caso yo soy monotributista, pero vamos a suponer que estuviese, digamos, alcanzado por el impuesto a las ganancias, por mi actividad profesional, en este caso contador público, y a su vez yo invierto en criptomonedas, hago arbitraje, hago trading con mi propio capital, hago esa aclaración porque después vamos a ir avanzando en lo que es cada una de las actividades. Yo puedo tranquilamente pagar impuestos de las ganancias, el 35%, y aparte pagar el 15% que corresponde a la renta financiera por mis ganancias de compra-venta de criptomonedas. Siempre se entiende ganancia neta, lógicamente no se toma la ganancia que uno obtenga sin, lógicamente, discriminar y sin netear el costo que uno tuvo para hacer esa ganancia. Habiendo aclarado eso, me gustaría, digamos, lógicamente, comentarles que el impuesto celular lo pueden ver, reflejado, voy a ir avanzando, después voy a volver acá sobre mis pasos, en el artículo 98, en el cual se estipula, en el momento en el que se sancionó esta ley, la 27430 en el 2017, a fines de 2017, que engloba todo lo que es operaciones de enajenación de acciones, valores representativos, certificados de depósitos, demás valores, cuotas, participaciones, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. La ganancia neta de fuente argentina, las personas humanas y sucesiones indivisas derivadas de resultados provenientes de operaciones y enajenaciones, bla, bla, bla. Aclara nuevamente, pero acá hay una de las primeras trampas que, digamos, AFIP, acá trata de que hay activos, como les dije hoy, que son de fuente extranjera, que tienen que tributar el 15%, y los de fuente local tributan el 5%. ¿Qué es lo que planteó AFIP? Que, digamos, no dejaba lugar a, digamos, que uno tome en cuenta las ganancias de las cripto como fuente local. Ahí vamos al primer ejemplo. Yo opero con Buenbit, vamos a dar el ejemplo, Bit, Satoshi Tango, Ripio, cualquiera de los exchanges acá que están, digamos, con su base legal, con su asentados en la Argentina. Se entiende que sería fuente local, uno opera con pesos, compra con pesos, vende con pesos. Ahora bien, se entiende que si uno compra en el exterior, se puede interpretar como un activo del exterior. Bueno, acá AFIP no hizo ninguna distinción, simplemente lo libró al azar, y ante cualquier duda lo que planteó es que es un activo del exterior. Lógicamente que hay un 10% de diferencia en el criterio de AFIP, y bueno, obviamente que fue por lo que más le convenía al fisco. Perdóname, responderla. Sí, queda grabado, así que, digamos, igualmente no sabía cómo subirlo en la plataforma, al PDF. Después, con gusto, le voy a dejar mi mail, que es contadorprogrese@gmail.com. Me mandan sus mails y yo se lo envío, no hay ningún problema. Les pido perdón la ignorancia, la primera vez que usaba la plataforma, y bueno, no sabía cómo cargarlo para que lo puedan ver ustedes al momento que quieran. En principio, bueno, como les decía, el impuesto celular, lógicamente que la ganancia bruta se determina en base a varias pautas. En el caso, digamos, de los valores comprendidos en incisos A y B, que es lo que hablamos recién, se toma deduciendo el precio de transferencia, el costo de adquisición, como les decía hoy. Pero al tratarse de valores en moneda nacional, de ajuste o en moneda extranjera, las actualizaciones y diferencias de cambio no serán consideradas como integrantes de la ganancia bruta. Bueno,
Lógicamente que digamos, acá no hay un ajuste por, digamos, diferencia de cotización, como suele ocurrir con otros activos, pero tampoco AFIP acá fue clara y dijo, mira, acá se va a plantear, digamos, que se va a determinar, por ejemplo, la cotización a determinado momento o de determinado exchange. Hoy por hoy, si un colega quiere hacer, por ejemplo, un balance, digamos, para poder, digamos, grabar y poder decir, bueno, tomo como referencia este valor, no hay nada en la ley que establezca qué valor tomar. Si tomo el valor de Ripio, si tomo el valor de Buenbit, si tomo el valor del exchange que tenga mayor volumen, si tomo un valor de un exchange de afuera, no hay nada. Queda a la subjetividad del profesional, y por ende se van suscitando una serie de cuestiones que, lógicamente, pueden llevar a errores, porque lógicamente no hay nada estipulado. Después ya vamos a repasar un poco lo que planteaban en el requerimiento, lo que van a empezar a pedir, y ya están pidiendo en realidad. Pero, digamos, hay varias cuestiones que debería afinar AFIP, y justamente eso es lo que se busca. Yo creo que la ley cripto debería salir no dentro de mucho, se la ha planchado en cierta forma, pero hoy AFIP, ante la necesidad de divisas, ante la problemática mundial que hay, tanto a nosotros, a nivel económico nuestra, como a nivel mundial, en algún momento van a tener que avanzar y van a tener que hacerlo de mejor manera, porque hoy por hoy hay muchas particularidades que las vamos a ir viendo impuesto por impuesto y caso por caso que no están muy claras. Hasta acá hay alguna pregunta, algo que me quieran consultar, algo que me quieran comentar, corregir inclusive, de mi parte, con mucho gusto. Está abierto la propuesta como para que me vayan comentando lo que les parezca, vayamos debatiendo. No solo los colegas, seguramente hay algún interesado también que está muy empapado en el tema y puede dar también su opinión, así que más que con gusto. Si no, yo voy a ir avanzando. La idea es, ver todas las actividades, todos los impuestos, y bueno, lógicamente dejar siempre un espacio tanto entre impuestos como, como entre cada actividad para poder hacer, digamos, cualquier comentario. Bueno, lógicamente el impuesto celular, como les decía, es en el 15%. No es lo único en algunas provincias, las 6 que nombré, pero lógicamente que hoy por hoy hay gente que quizás se inscribe, y sobre todo los que hacen arbitraje, se les complica un poco en lo que sería la demostración de los ingresos, porque lógicamente que no hay ningún tipo de facturación, no corresponde a la facturación, no hay una venta de un bien, de un servicio en sí, porque lo que uno está comercializando es un activo, y de por sí, al no estar alcanzado por la ley de IVA, por ende, por la ley digamos, de compra-venta de bienes o servicios, no corresponde a la facturación, por ende, no hay algo que uno diga se puede tomar como referencia. Por ende, lo que busca un poco la actividad desde el Consejo es, lógicamente, brindarle a este tipo de clientes, los que hacen arbitraje, los que se dedican únicamente a esto, que, digamos, tengan un sustento. ¿Y el sustento cuál es? Ya me voy metiendo muy fuertemente en lo que es arbitraje, mientras les voy comentando un poco algunas particularidades, pero, digamos, como para que sepan quienes están dedicándose a la actividad, que hoy por hoy no se factura, no corresponde a un monotributo. A ver, hago una aclaración más que importante. Ustedes pueden ser monotributistas, como en mi caso, como el caso de mucha gente que tiene una actividad, tiene un comercio, que tiene un pequeño almacén, por ejemplo, y son monotributistas, y aparte, a su vez, hacer arbitraje. No quita, no es que van a tener algún inconveniente por inscribirse como, digamos, una persona que obtiene una ganancia financiera por una especulación financiera. Son dos cosas totalmente diferentes, como les planteaba hoy, en caso de ganancias. Se puede pagar ganancias personas físicas y se puede pagar ganancias, digamos, por impuesto celular, impuesto de renta financiera. Lo mismo en monotributo. Se puede pagar el monotributo y aparte el impuesto celular. O uno u otro o ambos. No es excluyente. Lógicamente que en el arbitraje, como les decía, al no haber facturación se dificulta un poco, porque hay muchos movimientos bancarios que conllevan a un gran... A ver, hay gente que tiene mucho temor por decir, mirá, estoy haciendo tantos movimientos y AFIP no me está cobrando nada, no estoy pagando ningún impuesto todavía. Tranquilos, AFIP sabe los movimientos que ustedes hacen en forma bancaria, ustedes lo pueden hacer incluso más de lo que creen de movimientos, lógicamente siempre que los puedan respaldar.
Y ahí está otra cuestión, referida al arbitraje, que siempre les remarco. Siempre, AFIP inclusive lo pide también en requerimiento, si lo vieron con un poquito de dedicación, un poquito de tiempo, habrán visto que AFIP pide el detalle de las operaciones en un Excel, obviamente aclarando cuáles son las wallets públicas, cuáles son, lógicamente, las direcciones públicas, quise decir, cuáles son las wallets, con quién, digamos, estuvieron comercializando, en qué periodo, con qué exchange. AFIP pide toda esa información. Entonces, no es que no lo sabe. Que quizás todo este último tiempo no haya intervenido, a ver, por cuestiones de pandemia, AFIP no ha, digamos, actuado, se suspendieron los plazos de las intimaciones, de los embargos, por ejemplo, y hace poco, en este mes, empezaron, lógicamente, de nuevo empezar a intimar a los clientes, de nuevo empezar a trabajar con un poco más de normalidad, cosa que antes no había, y por ende se van dando todo este tipo de situaciones. El otro día surgió, como les dije al principio, el requerimiento a la gente de Gualeguaychú, un cliente de Gualeguaychú, que me llevó el caso. Lógicamente que hoy también salió en eProApp, que acá les voy a mostrar, me pasé a compartir un ratito. Este requerimiento llegó hoy, salió hoy por lo menos en la noticia. Hay, bueno, un poco de temor también, y hay un poco de, les diría que de cierta forma, reticencia y un poco de, no sé cómo decir la palabra, pero básicamente molestia de la gente porque consideran que es un poco invasivo el requerimiento, que incluso rompe un poco la frontera de la legalidad, que es un tanto inconstitucional. Pero más allá de la subjetividad y más allá de lo legal, que no me quiero meter porque no es lo mío, o sea, obviamente que mi parte corresponde comentarles que básicamente lo que hay que hacer es contestar los requerimientos. No se puede omitir, no se puede decir no lo voy a contestar. Los colegas que están presentes pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Los requerimientos siempre se contestan lo más completo que se pueda y lo más congruente que se pueda, lógicamente. Este requerimiento específicamente pide que indique fecha y operación, tipo de compra, rendimiento, plataforma, tipo, monto involucrado, soporte informático de datos, origen y aplicación de los fondos utilizados, identificación de cuentas bancarias, billeteras electrónicas. Como verán, es una larga lista de pedidos, y sobre todo uno de los más invasivos es esto: en caso de realizar inversiones con fondos de terceros, identificar a los inversores y monto involucrados, lo cual lógicamente que llama mucho la atención. Inclusive, bueno, se habla que en el proyecto de ley está, digamos, planteado como para, que acá lo vi y me llamó muchísimo la atención, donde está en algún momento, bueno, básicamente que la gente que indique quiénes operan con criptomonedas van a tener un tipo de beneficio para el momento de que tengan algún tipo de sanción o no, o al momento de tener una quita para... La verdad que es medio raro y un poco, les diría que invasivo, como dije, pero bueno, es lo que aparentemente se viene, y a donde quería apuntar era que la mayor cantidad de información que ustedes puedan demostrar que es relacionado al arbitraje, que es relacionado a sus inversiones, mejor. ¿Qué pasa? Muchas veces les va a suceder que, ya sea que son responsables de cripto, que son, digamos, monotributistas, por ahí AFIP puede ver, supongamos, un movimiento de 100, 200, 300, 50 mil pesos, supongamos, y AFIP puede decir, bueno, mira, este movimiento no está respaldado, no hay una compra-venta de criptomonedas. En realidad esto fue una venta que está encubierta, y obviamente hubo una omisión, por ende van a tener que pagar un impuesto, van a tener que pagar una sanción. Si ustedes no pueden demostrar que realmente era una cuestión de arbitraje, que era un retiro que hicieron de sus inversiones de trading, por ejemplo, entonces por eso, digamos, yo siempre le recalco a los clientes que guarden toda la documentación por ahí, sobre todo los que hacen arbitraje, hacen tantas operaciones que se les hace, hasta diría que difícil digamos, de guardar todo, por una cuestión lógica. O sea, son muchas operaciones por día, muchos movimientos que se van haciendo, que se van suscitando, quizás no te da el tiempo, porque lógicamente que hay que hacer transferencias rápidas para poder justamente aprovechar los spreads, aprovechar las ganancias. Entonces, bueno, se torna un poco complejo, pero es sumamente útil, no solo para, en este caso, de requerimientos, ante algún tipo de certificación de ingresos, por ejemplo, ante algún tipo de liquidación eventual, ya sea ingresos brutos, si corresponde, o si, digamos, hablamos de la liquidación anual, que le corresponde a todos, es fundamental. Por eso también les quería mostrar esto, como para que lo tengan presente. Es una cuestión ya más,
no de buchón, como se suele decir, pero sí por una cuestión de tranquilidad propia. Si uno puede mostrar los movimientos que hizo, no vas a tener ningún problema. Yo compré este precio, vendí este, tengo toda la ganancia, perfecto. Ahora, si yo no puedo demostrar el origen de los fondos, o no puedo demostrar que yo realmente lo que hice fue una venta, lógicamente que ahí se convierte en un problema que no está bueno y que se puede evitar. ¿Recomendarías tener separadas las cuentas bancarias del comercio respecto de las que realizamos arbitraje? Sí, preferentemente sí, y no solo los que tienen un comercio, quienes tienen una cuenta sueldo, porque ya ha pasado, gente de operar con bancos tradicionales, por ejemplo, creo que era Santander, si me no recuerdo, les ha pasado que le bloquean la cuenta, le congelan la cuenta de sueldo y no podían ni sacar el dinero que tenían en la cuenta de sueldo, de su sueldo, ni tampoco lo que era el arbitraje. Entonces, preferentemente sí, separen, y sobre todo utilicen dentro de lo posible las billeteras digitales. Lógicamente, digamos, quedan 10 minutos, les aviso, cuando se corte, vuelvo a iniciar la reunión, cosa que podamos seguir. La idea es que justamente puedan diferenciar y puedan decir, bueno, mira, esto corresponde a lo que es arbitraje, esto corresponde a lo que es mi ganancia, digamos, de mi trabajo, y no se mezclen, no tiene ningún problema. Y a lo que iba es que AFIP sabe los movimientos que tienen las billeteras, no es que porque sean digitales, AFIP no los conoce. AFIP sí los conoce. Lógicamente que quizás tienen un poquito más de flexibilidad por una cuestión de que justamente la UIF, la Unidad de Información Financiera, la Unidad Antilavado, también les da esa flexibilidad. Pero, digamos, no es que no lo haga AFIP. ¿Alguna otra preguntita hasta acá? Sí, Lorena. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola. Hola. Consulta que creo que tiene que ver con el tema, que quizás me estoy adelantando. Vos decís, coincido en que los requerimientos de AFIP, avalo lo que está diciendo por colega, se responden. Yo no tuve ningún caso, pero escuché muchas veces que el banco pide este tipo de información. Con este detalle de Excel que vos mencionás, ¿les sirve a ellos realmente esto como para no tener bloqueos de cuentas? Sí, No les sé si tuviste sirve. algún caso o es un rumor nada No, más. no, sí, les sirve. A ver, he tenido muchos casos, lógicamente que, a ver, hay exchanges que piden, tanto para desbloquear los movimientos como para aumentar los límites para operar, una cierta cantidad de monto. Hay un exchange en particular que pide 480.000 pesos mensuales de ganancias para poder aumentarte el monto. En caso de no tenerlos, por más que la certificación sea muy precisa, que uno pueda comprar toda la documentación que sea, no te permiten aumentar más. Digamos, depende mucho de la política de la empresa. Hay empresas que te dan un margen muy chico, hay empresas que te dan un margen superior, hay empresas que inclusive, dependiendo el tipo de cliente, la antigüedad, a ver, todos sabemos que así como AFIP te da un sistema de score, el banco también te da un sistema de score. Y lo mismo la fintech. Entonces, por ende, dependiendo, lógicamente, del tipo de cliente, yo siempre digo, no es lo mismo. En mi caso, por ejemplo, tengo 31 años. Ya trabajo hace varios años, tengo un cierto historial, tanto crediticio como fiscal. No es lo mismo que alguien que recién arranca, tiene 18, 19 años, que quizás recién se está insertando en el mercado laboral, y que o quizás tiene un recibo de sueldo muy bajo, o que tiene una muy baja facturación, o quizás no la tiene siquiera, porque está estudiando, porque el papá le prestó plata para arrancar un arbitraje o lo que fuera. Entonces, tiene que ver muchas cosas. Lógicamente que siempre que uno pueda demostrar lo que está aseverando, va a tener mayor salida, pero no es que por más que uno, a ver, moviste 15 millones de pesos y ganaste 300, perfecto, me parece muy lindo, te van a decir algunos exchanges, pero para mí ya tenés cubierta la cuota de movimientos bancarios. Hasta que no tengas una ganancia considerablemente mayor, no te puedo autorizar más. Eso ya depende de cada uno. Se han suscitado un montón de situaciones. La mayoría de los casos han avanzado. En algún momento creo que incluso comenté en el canal de YouTube que lo que es Walla y lo que es Bluebank no permiten el uso de billeteras, perdón, de transacciones en cuanto a criptomonedas, por lo menos el lado de Bluebank, y Walla no permite la plataforma para uso comercial. Por ende, lógicamente que son un poco más restrictivas. Pero el resto de las plataformas, si uno medianamente puede acompañar, digamos, el movimiento que está haciendo con una certificación, puede avanzar. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Las capturas de pantalla sirven como prueba de documentación? Sí, sirven. Lógicamente, captura de pantalla obviamente del comprobante del P2P, de la transferencia también. Siempre que uno pueda demostrar, lógicamente el resumen bancario también es fundamental, pero siempre que la captura de pantalla del P2P es clave para poder demostrar.
toda la operación, desde que el dinero ingresa o sale a la cuenta bancaria y a la cuenta del exchange. Si uno consulta en el banco, ellos están obligados a decirte los montos permitidos en función de tu situación particular, o tienen derecho a reservarse esa información. Algunos bancos te dan la información en forma, digamos, sin ningún tipo de problema, en realidad. No hay demasiado inconveniente. Hay algunos que por ahí pueden ser un poco más reacios, pero por la cuestión de que no es que son malos los bancos y que no quieren que uno no opere, pero, a ver, cumplen determinadas normas. La UIF, la unidad antilavado, es muy inflexible en ese sentido, entonces los exige, y lógicamente, si uno tiene un movimiento considerable y no puede demostrarlo, ni siquiera está inscrito en ningún impuesto ni nada, llama la atención y, digamos, va a conllevar a que, lógicamente, o le cierren la cuenta o al menos le pidan documentación, y que le piden que se inscriba y que demuestre los movimientos y demás. Pero ya depende de cada banco, de la política de cada banco. En especial los que son los tradicionales, los bancos físicos, son los que son un poco más inflexibles en ese sentido. Por lo menos en mi experiencia, son los que por ahí cierran las cuentas y no permiten avanzar con una certificación de ingreso. Los bancos, los fintech, son más accesibles, siempre y cuando, lógicamente, uno no cumpla con la normativa y bueno, pueda demostrarlo. Hay una publicación que está en el canal que habla justamente de cuáles son los bancos más flexibles, Prex, lógicamente que BKR, la billetera de Yacaré, digamos, hay una serie de bancos que están trabajando bastante bien y que, bueno, lógicamente Willow Bank, Reva, también Banco del Sol, son varios los bancos que permiten trabajar, como les dije, siempre y cuando uno tenga el respaldo. Quedan 3 minutos, así que enseguida lo voy a cortar, o cuando se corte lo vuelvo a crear. Quería avanzar con si no hay ninguna otra consulta, vamos a seguir con lo que es el trading específicamente, que tiene mucho que ver. Lógicamente que hay una diferenciación importante que también viene de la mano con la normativa, sobre todo la anterior, que tiene que ver con la habitualidad. Hay quienes que hacen trading de criptomonedas en general, que obtienen una ganancia, que son inversores pasivos, si se quiere, o que no son, digamos, habitualistas. Quizás, como en mi caso, yo tengo otra actividad, y hay quienes se dedican a esto en forma profesional, que obtienen una ganancia y retiran de forma, digamos, habitual. Por eso ahí quiero hacer una discriminación importante. Los primeros, los que son, como en mi caso, que no vivo del trading, yo me dedico a lo que es la contabilidad y obviamente trading, les corresponde el impuesto cedular, tal cual como lo conocemos, dependiendo de la provincia, te corresponde o no ingresos brutos, etc. Te corresponde bienes personales, que ya debe llegar hasta ahí, pero, digamos, la idea es que sepan diferenciar de la habitualidad y sobre todo de la cantidad de retiro y la periodicidad que uno retira dinero. La diferencia fundamental es que las personas que hacen trading, que viven de eso, tienen que pagar IVA, tienen que pagar ingresos brutos, tienen que pagar impuesto a las ganancias, no impuesto celular. El impuesto a las ganancias que se paga el 35%. ¿Por qué es esto? Justamente la habitualidad tiene que ver con algo clave, y en este caso no se permite ni siquiera que, como una actividad financiera, que se incluya dentro del monotributo. Entonces, por ende, AFIP, ¿qué hace? Digamos, te intima, en el caso de que uno sea profesional, tenga una determinada ganancia, a que te inscriban en el impuesto a las ganancias, justamente. Pasa algo muy similar con los que son freelancers, que trabajan, digamos, en el exterior y cobran honorarios en dólares. Y acá también hay otra cosa que tengo que aclarar, que corresponde, por la ley penal tributaria, que se tribute al dólar oficial, o mejor dicho, que se cobre, mejor dicho, al dólar oficial, al momento de traer las ganancias del país. ¿Por qué es esto? Bueno, justamente la ley penal tributaria lo que habla es que una persona, cuando hace una liquidación de divisas, las tiene que convertir al dólar Banco Nación, la punta vendedora del día. Lógicamente que estamos hablando de un spread muy importante, estamos hablando del dólar oficial en 116, y el dólar blue estamos hablando de 202, 203 aproximadamente. Tenemos un 80% de diferencia, es mucho, perdón, un 50% de diferencia, es mucho, y lógicamente que mucha gente lo que plantea es que es súper anticonstitucional, porque lógicamente una persona, yo siempre doy el ejemplo, que cobra sus honorarios como freelancer,
en dólares, si los cobra al dólar blue, supongamos $1000, estaría cobrando hoy aproximadamente. Empiezo a grabar de nuevo, y voy a compartir pantalla de nuevo. A ver. Ahí ven la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Perfecto. ahí se ve. Perfecto. Bueno, les decía, en el caso de la gente que es freelancer, lógicamente se ven muy perjudicados porque cobrando $1000, cobrarían al Blue 200.000 pesos aproximadamente, y cobrando, como deberían cobrar por la ley penal tributaria, lógicamente que prácticamente la cuarta parte. Ustedes van a decir, es un montón la cuarta parte, sí. Si ustedes lo piensan, lógicamente que tienen que cobrar al dólar oficial, ya ahí le quedan 116.000 pesos, a su vez tienen que pagar IVA, el 21%, y después de la ganancia que les quede, van a tener que pagar el 35%, lo cual termina disminuyendo aproximadamente entre 45 y 50.000 pesos, más o menos de lo que le quedaría. Lo mismo le pasa con la gente que hace trading, que tiene que traer el capital. Por ende, mucha gente usa lo que es criptomonedas para operar. Lógicamente que no es lo que corresponde, eso está de más decirlo, pero es una realidad. Hoy por hoy es un impuesto que quizás es un tanto distorsivo y que lógicamente que no ayuda, y mucha gente busca alternativas que no son las correctas, pero se entiende que lógicamente hay un problema en ese sentido que hoy por hoy AFIP no ha resuelto, y que en cierta forma, bueno, lógicamente que está perjudicando a mucha gente. Las filminas, Mariam, la voy a enviar, les voy a dejar mi mail, a quien quiera se las paso. La verdad que no sabía cómo cargarlas en la plataforma, por eso no las cargué, pero no hay ningún problema, se las envío con todo gusto. Simplemente me lo piden después de la charla y yo se lo envío. Les decía, el caso de los freelancers, se da ese tipo de particularidades, y pasa lo mismo en lo que es trading. Lamentablemente son dos actividades que están muy perjudicadas, muy castigadas, y bueno, es algo que está pendiente de resolverse. Yo creo que AFIP en ese sentido va a ser inflexible, pero bueno, esperemos que cambie la postura, porque bueno, lógicamente que no va a haber liquidación de divisas a ese precio. La grabación también la voy a subir en un Drive, así que no hay problema también, incluso, o capaz que la suben en el canal de YouTube, como para que lo puedan acceder, digamos, así que no hay drama. Lógicamente, no son las únicas actividades, ya vamos a ver otro tipo de actividades, pero digamos, quería comentar esa particularidad que se da, y esa diferenciación importante, tanto en la cotización, que se toma los dólares al momento de liquidar, como en la forma de liquidar los impuestos con el arbitraje, por ejemplo. Hay otras dos actividades que me gustaría tratar, que son la minería y que es los juegos NFT. Los juegos NFT y los NFT en general son un punto en discordia importante. Yo no sé si hay alguno de los presentes que esté operando, que tenga, que invierta, que compra, venda, que minte, como se suele decir. Pero bueno, hay una particularidad a nivel, digamos, profesional. Hay tributaristas que plantean que es una criptomoneda, porque lógicamente se vende en Ethereum, en Polygon. Seguramente alguno de ustedes me podrá corregir, pero hay un par de criptos en las cuales se apoya la red, digamos, de lo que es NFTs, y se cobra en cripto. Y hay gente que plantea que son un objeto suntuoso, que son un objeto de lujo, que por ende tendría que tributar como tal, tanto en la compra-venta como en la tenencia, lo cual, lógicamente, que es, digamos, debatible, y una de las tantas cosas que hay todavía, digamos, justamente por debatir, pero por legalizarlo, o por, digamos, en cierta forma, poder establecer un criterio, porque hoy por hoy no lo hay. O sea, básicamente queda al libre albedrío, si se quiere, o a la subjetividad del profesional, que puede llegar a plantear diferentes escenarios en base a la conveniencia económica, porque si se quiere, al ser un vacío legal, uno puede aprovecharlo y buscar cuál es el impuesto más beneficioso. Lo cual no quiero decir que uno no lo tenga que pagar, lógicamente. Es simplemente una cuestión de punto de vista. Lógicamente que una obra de arte, como se plantea que son los NFT, para quienes no saben, los NFT son
imágenes que se venden en imágenes o videos o personajes, en caso de los juegos, que se venden y tienen un alto valor, en algunos casos, y algunos, como decía, los tributaristas más especializados, plantean que son obras de arte. Lógicamente que cualquiera de nosotros puede hacer un dibujo, puede vender una foto suya, vender una pintura, o lo que se le ocurra, y lo puede subir y vender como un NFT, y lógicamente, dependiendo el grado de importancia, obviamente de utilización que tenga ese NFT, va a tener un determinado valor asociado lógicamente, al mercado en el cual se incluye. Ahí hay un gran problema que, digamos, esperemos que se pueda solucionar. En definitiva, la imprimen en la blockchain, son algo único que no puede... Exactamente, muy bien. Justamente a eso, digamos, quería llegar. Es un objeto único, es algo que uno, digamos, en principio, a ver, nunca falta el vivo y nos faltan los memes de hacer captura de pantalla de tu NFT. Pero a ver, la propiedad en los casos de imágenes, por ahí un poco más sensible en ese caso, porque bueno, lógicamente una captura de pantalla ya tienen tu obra de arte, pero en los casos de los juegos se da que, digamos, hay un mercado que se puede utilizar dentro del juego únicamente, y no hay forma de emularlo, de imprimirlo, digamos, de utilizarlo que no sea dentro del juego. Entonces, por ende, eso le asigna un valor. Y por eso también se ha dado esas subidas estratosféricas en los juegos, que a mucha gente le ha dejado mucha ganancia y a mucha gente le ha dejado mucha pérdida. Ahora, ahí les dejo una pequeña pregunta, sobre todo a los colegas. Ustedes, ¿cómo harían en el caso de, por ejemplo, vino un cliente, y por ejemplo, en el caso de este requerimiento que llega? El cliente obtuvo ganancias por juegos NFT, el juego NFT desapareció todo el rastro de la blockchain, el cliente justo vendió, y después el juego, no sé, lo dumpearon, lo dieron de baja, fue una estafa, lo que fuese, pero el juego desaparece. ¿Cómo haces vos, como contador, como profesional, para demostrar que esas ganancias que tuvo el cliente son legítimas, que esa ganancia, digamos, tiene una trazabilidad que se las puede seguir, que se puede, digamos, en cierta forma, demostrarlas? Es una gran pregunta. Es una de las tantas que se da en cuanto a los juegos NFT, ni que hablar en cuestiones de evaluación. No hay un parámetro como para decir, bueno, esta obra de arte vale tanto, o no vale tanto, porque, digamos, seguía todo del precio del mercado, y no hay forma de controlar, por lo menos FIPO no lo tiene, ni cualquier parte lo tiene, simplemente el valor se lo asigna al mercado, y hay que ver, lógicamente, el valor siempre el 31 del 12, en caso de bienes personales, como para tener una mejor noción. Quizás estoy hablando muy, digamos, enganchando los temas sin ser demasiado claro para algunos seguramente me podrán seguir, yo no tengo ningún problema, como les dije al principio, que me paren. Quizás en algún momento puedo llegar a encarar otro tema casi sin querer, por la similitud que hay entre cada una de las actividades, pero lógicamente que no tengo ningún problema en volver para atrás, alguno que muy claro, o incluso si quieren agregar algo, los invito. ¿Qué pasa? Yo presento una cantidad que no es el screenshot que envío. Como tienen ellos manera de comprobar que es verdad. Ellos no saben si entre los datos, bueno, ahí está justamente el trabajo del inspector de AFIP, es justamente constatar que lo que uno está diciendo, ya sea vía resúmenes bancarios, y vía resumen bancario también se puede ver la ganancia que realmente se realizó, y por decir realizar me refiero a que se materializa, digamos. No es lo mismo, yo hoy puedo comprar Bitcoin y subo un 10%, pero yo no lo vendo y a fin de año me doy cuenta con que perdí un 80% de mi inversión. Entonces eso no es una ganancia, no está realizada, no está materializándose. Por ende, en ese caso en específico, no hay una ganancia en sí. Sí, lógicamente hay una tenencia. Si yo tengo un monto que supera el mínimo de bienes personales, que ya lo vamos a ver acá, digamos, en ese caso tributaría bienes personales. Pero digamos, AFIP tiene forma de rastrear esto, en algunos casos no, salvo que, digamos, uno otorgue en forma libremente, digamos, las wallets, las claves públicas, como para que AFIP pueda hacer un rastreo de esa billetera, a ver qué ingresó, qué salió y demás, y ver justamente cuáles fueron los movimientos. Lógicamente que hay tantas billeteras
que quizás, por ejemplo, una billetera fría, AFIP no tiene ningún tipo de acceso, salvo que públicamente, digamos, personalmente uno le otorga el acceso, entonces se hace muy difícil. A ver, si lo que estás queriendo hacer es falsear los datos, lógicamente que también se va a ver reflejado en tu patrimonio. Si declarás un movimiento, pero después en la realidad tenés muchísimo más, y no va a ser tampoco muy difícil. Lógicamente hay ahí algún espacio como para poder, si se quiere eludir o evadir, no es lo recomendable, lógicamente. Mucha gente que plantea, AFIP, por ejemplo, Binance no informa a AFIP, por eso yo no voy a declarar. Y está mal, porque el día de mañana Binance empieza a informar, o inclusive pasó, como les comentaba hoy, del requerimiento que un tercero declara que operó con vos, y obviamente que AFIP ya va a tener información tuya que vos tenés criptomonedas. Entonces, cada cual es responsable de lo que hace, lógicamente siempre desde el punto de vista del profesional se aconseja demostrar razonablemente los ingresos y declararlos. Ya después, si el cliente, el contribuyente, decide no hacerlo, lógicamente que es una decisión ya personal. Al final, ¿podría hacer un pequeño resumen? Sí, debería hacer un pequeño resumen, no hay ningún problema. Antes de avanzar con la otra actividad que es la minería, me gustaría aclarar algo que he ido hablando, pero que no hice hincapié en ningún momento, que es bienes personales. Para quienes no son profesionales, que me han preguntado mucho en el Instagram, voy a ir avanzando en las filminas, bienes personales es un impuesto, imagínense una... Santiago, Sí, sí, sí. disculpa, te interrumpo antes de cambiar de impuesto porque tengo una duda. ¿Vale? No me quedó claro lo siguiente. Una persona que hace trading tiene que pagar, planteaste como impuesto a las ganancias, IVA, ingresos brutos y demás. Ujú. Pero originalmente habíamos hablado de que pagaba, digamos, por el impuesto cedular, no por ganancias. Digamos, la diferencia es la habitualidad con que realice la cantidad de operaciones. La O diferencia me radica confundió en la habitualidad el... con la que hace los retiros. Porque, por ejemplo, yo invierto y quizás, como no vivo de esto, no hago retiros mensuales, semanales, llámale como quieras, simplemente especulo con mi capital y obtengo una ganancia y el día de mañana voy declarando ya sea bienes personales, ya vamos a ir, o digamos, impuesto celular. Pero ¿qué pasa? El trader que es, digamos, habitualista en la actividad, que vive de la actividad, o que por lo menos tiene una gran, digamos, cantidad de ingresos, o un gran porcentaje de ingresos provienen de la actividad, en ese caso sí, se entiende que tiene que pagar, digamos, IVA, ganancias, ingresos brutos, por una cuestión de que ya no es una mera especulación financiera, sino que justamente es una actividad, bueno, justamente habitual, que es rentable y demás. Y en este caso, te pregunto, ¿cómo sería el tema de la facturación? ¿O cómo crees vos que sería el tema de la facturación? Ahí se factura como si fuese Porque una... te pongo un ejemplo, perdón, no te escuché, te interrumpí justo. No, ahí se factura como si fuese una comisión, como lo que es en realidad. Vos estás cobrando una comisión de la compra-venta de activos. Lógicamente que ahí habrá que definir a quién se le factura, si es un sujeto del exterior, si le facturas al broker. Por ahí en ese sentido no es muy clara la ley. Lógicamente que mientras vos demuestres que estás obteniendo una ganancia y lo factures, está bien. Se puede utilizar, digamos, facturas a consumidor final directamente, por ejemplo, sin especificar a quién, porque justamente no le estás vendiendo algo a alguien, simplemente vos estás cobrando una comisión, estás teniendo una ganancia, la cual tenés que blanquear. No sé si fui... Claro, sí, no, clarísimo. El tema es, yo tengo un cliente que lo hace, está ahí entre medio del habitualismo, de ser habitual, digamos, y que es estudiante, entonces no vive tanto de esto, entonces, bueno, lo planteamos la situación y tomé la decisión en conjunto, ¿no? De que ser monotributista y de que facture consumidor final como para justificar ingresos y lo que le entre en la cuenta que él tiene que sacar, digamos. Entiendo que no es lo que corresponde, pero me pareció una alternativa, viste, más o menos justificable. Pero si vos o sea, si charlando me decís, sí,
ya es habitual, debería hacer ese seguimiento, bueno, económicamente es mucho la carga impositiva. Mucha. Claro. Estamos Por hablando eso de tenía la duda, a ver, menos la de lo que gente, debería cobrar. Es muchísimo. claro, Y por ahí, obviamente que el cliente va a rezongar y va a tener razón. No es lo mismo que, por ejemplo, cobrase los 200.000 y sobre esos 200.000 pague el 35 de ganancia o el 21 del IVA, ya es otra cosa, es otro cantar. Pero en el caso, digamos, de la liquidación al oficial, es sumamente perjudicial. Entonces, bueno, ¿se entiende? Son alternativas que no son lo aconsejable porque no es la realidad, pero bueno, se entiende que justamente el cliente lo que busca es cumplir, pero que no se vea perjudicado. Lamentablemente hay un vacío, un gris ahí, digamos, a nivel legal, que bueno, es muy delgada la línea no, en realidad es ilegal, pero bueno, es delgada el hecho de qué hacer, cumplir y perjudicarme y ya no dedicarme a la actividad o cumplir a medias. Entonces, bueno, es todo un tema que hoy por hoy claro. no está muy fácil. Bueno, perfecto, clarísimo. Bruno, me parece que querías hacer una pregunta, justo te interrumpí. ¿Para liquidar por impuestos cedular existe un límite para poder hacerlo? No, podés liquidar el impuesto, la ganancia, siempre que la puedas justificar, lógicamente, no hay ningún límite, digamos. Si es P2P, facturar, no, justamente lo que planteaba hoy es que no se factura la compra-venta de criptomonedas, porque no es una venta de un bien o de un servicio, no se factura. Simplemente lo que se hace es detallar cuáles fueron las operaciones que se hicieron, porque es una especulación financiera, si bien uno lo hace vía P2P, le estás vendiendo a alguien, no estás vendiendo un bien en sí, un bien que esté, digamos, regulado dentro de la ley de IVA, por ende no corresponde. Si el día de mañana FIP empieza a grabarlo impositivamente dentro de la ley de IVA, ahí sí, pero en este caso todavía no. Lo mismo cuando operas con el exchange, también, cuando operas y compras y vendes con Bit, con Lemon, por ejemplo, no corresponde. Claro, siempre que es un importe menos de 15.000 a consumidor final. El importe mayor, lógicamente, tenés que facturarle mejor. ¿IVA estaría grabado en trading? Sí, IVA está grabado en trading, justamente lo que hablamos. IVA, ganancia e ingresos brutos. Dependiendo del caso, lógicamente, si hay habitualidad o no. Entonces estaría bien que una persona de arbitraje o trading estén inscritos como responsable inscripto bajo el mismo código de actividad o se utilizan distintos códigos. Ojo, hago una aclaración. Arbitraje siempre se incluye dentro del impuesto cedular. Trading varía por una cuestión de habitualidad porque digamos, hay una diferenciación en cuanto a lo que es la ley de ganancias en sí, porque es una actividad que está regulada específicamente dentro de la ley de IVA. No así lo que es monedas digitales aún. Por eso, monedas digitales es, digamos, regulada por el impuesto cedular, el resto de actividades por lo que es ganancias como la conocemos. Pero sí, se utilizan los mismos códigos, que es el servicio de intermediación financiera para lo que es trading, también se puede incluir lo mismo para arbitraje, o inclusive servicio de financiación y actividades financieras, que excluye lo que es financiación, préstamos, simplemente inversiones, digamos. ¿Alguna otra preguntita hasta acá? ¿Sí? ¿O avanzamos con lo que es bienes personales? Entonces, si no hay factura, lo único que hay que ir armando es detalle con las ganancias obtenidas y cuando corresponda a ganancias declarás. Claro, lo único que se hace es declarar el impuesto a las ganancias, perdón, el impuesto cedular cuando corresponda o ingresos brutos cuando corresponda, pero no hay factura. Se va a acompañar siempre el detalle en cualquier presentación. Si te lo requieren, lo vas a presentar, pero no va a haber factura. Voy a avanzar con lo que es bienes personales y después vamos a ir a la última actividad que tiene mucha relación, que es minería. Bienes personales es, como decía hoy, una fotografía al 31 de diciembre de 2000, en este caso 2021, se va a liquidar ahora en 2022, en julio. Vos vas a ver, digamos, el patrimonio de la persona, qué es lo que hay en la fotografía. Eso es lo que vas a declarar, digamos, en bienes personales. A ver, hay determinadas cuestiones a tener en cuenta. En Argentina, los bienes que estén situados en el país tributan a una tasa que va del 0,5 hasta el 1,75%. El valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible
el mínimo imponible es de 2 millones. Una vez que se supera los 2 millones, se paga una alícuota, inclusive también se paga un monto fijo en algunos casos. Yo, por ejemplo, si tengo 2.500.000 pesos, estoy superando por 500.000 pesos el mínimo no imponible, a ese monto, a esos 500.000 pesos, le voy a aplicar el 0,5 para el cálculo de bienes personales. Por ejemplo, ustedes pueden tener criptomonedas, pueden tener un vehículo, pueden tener una casa, y por ejemplo, la casa de habitación está exenta de bienes personales, porque se entiende que es la vivienda en la cual la persona reside, pero si por ejemplo tiene un departamento aparte, ese departamento pagaría bienes personales. Hay muchos activos, es por ahí muy amplio, pero bueno, en líneas generales, digamos, lo que es bienes personales grava el patrimonio, y acá entra lo que hablaba hoy más temprano de qué exchange informa y qué no. Hay exchanges como por ejemplo Binance que no informa, pero lógicamente se dan situaciones que, por ejemplo, hay gente que después no puede justificar la ganancia que obtuvo. Hay gente que ha comprado Bitcoin en 2015, puso $2.000 y hoy tiene $1.000.000. Ya he visto casos así y no me sorprende y no les tiene que sorprender a usted también, porque obviamente el alza fue muy grande. Y lógicamente que en su momento no lo veían como algo importante y hoy tienen un problema a la hora de retirar el dinero y poder, digamos, utilizarlo. Pero a ver, nada impide que es su dinero, que lo han obtenido quizás en forma legal, que han comprado, digamos, en forma legal, pero no tienen cómo justificarlo. Entonces, digamos, acá hay una cuestión más que importante. Lo que es, digamos, obviamente que los exchanges de acá en Argentina informan a AFIP, se tiene que declarar. Y los exchanges de afuera, hoy por hoy, AFIP con los cruces de datos que está intentando hacer, la intención es justamente que poder contar con esa información y decir, bueno, mira, esta persona tenía cuenta en Bit, mandó acá, mandó allá, saber, digamos, todo lo que uno hizo, y en base a eso poder determinar cuál es realmente tu patrimonio y cuál es la magnitud de ese patrimonio para en base a eso ver si te graba o no. Lógicamente que hay gente que dice, bueno, yo hago arbitraje, no, hoy por hoy tengo, no sé, 200.000 pesos en mi cuenta en criptomonedas, he ido retirando mi ganancia, perfecto, esa gente no se preocupa. Pero hay gente que, como les planteaba, ha invertido hace rato, tiene un capital elevado, y cuando supere ese capital, lógicamente que va a tener que pagar bienes personales, ¿no? Aparte del impuesto cedular, en el caso de retirar ganancias, en el caso de materializar esas ganancias, aparte de lo que es ingresos brutos. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Yo tengo a fin de año 4,5 millones no sé, en todo mi capital, criptomonedas, vehículos y demás. Lógicamente que voy a pagar 15.000 pesos más el 0,75 sobre la diferencia. En este caso, digamos, lo que excede el mínimo. En este caso, de los 3 millones, yo tengo 1.500.000 de ganancias, porque tenía 4,5 millones. Voy a pagar los 15 más el 0,75 de 1.500.000. Perdón, sobre el excedente de 3 millones, está bien. Eso es lo que quería aclarar. Así sucesivamente van calculando lo que tienen que pagar en la escala. Y este impuesto es por ahí un impuesto que la mayoría lo elude y digamos, busca no pagarlo o lo ignora simplemente por desconocimiento, pero es un impuesto que no te debería pasar desapercibido porque te lo pueden reclamar en algún momento. Y hago una aclaración. Para los bienes que sean de exterior, como en este caso las criptomonedas, porque así la entiende, como les explicaba al principio, hay una tasa diferencial que va del 0,70 al 2,25. Como hemos visto hoy, para los bienes locales va del 0,50 al 1,75. O sea, se incrementa un poco la tasa y, bueno, lógicamente que la erradicación es algo clave, que si bien, como les dije, no está pactado específicamente, AFIP lo adoptó de esa forma. Es uno de los tantos temas que por ahí van a tener que resolver en algún momento, pero bueno, justo acá yo le escribo. El diferencial de alícuota establecido para aquellos bienes situados en el país y aquellos en el exterior, se torna importante fijar la erradicación territorial de estos activos, lo cual no es fácil determinación dada la naturaleza. El fisco argentino no se expidió aún al respecto, pero se estima que los clasifica como activos desde el exterior. Por ejemplo, los fiscos españoles opinan que se toma la ubicación del exchange o la billetera que administra las claves privadas para esas criptos, para determinar la territorialidad. Entonces, a ver, ahí le hago un pequeño comentario del fisco español. No toma esa misma determinación Argentina directamente lo toma todo del exterior. Es un mero ejemplo, no quiero que se confunda,
pero bueno, es una cuestión a ver, no deja de llamarme la atención. Otra cuestión, algo que me quieran consultar, bueno, justamente ya pasamos casi los 30 minutos, así que dentro de poco también se va a volver a cortar. Por favor, no se vayan, que vamos a hacer una serie de preguntas también, vamos a ver el último tema, si es que nos llegamos en estos 10 minutos, que es la minería, y bueno, cualquier cosa que me quieran consultar. Binance, de todas formas, guarda información de las transacciones que hagas, por más que decidas eliminar la cuenta. Sí, eso es algo que se habló sobre todo mucho en el momento de que empezó a informar en España, que la gente quería borrar la cuenta como sea, y bueno, lógicamente que se guarda la información, porque bueno, está obligado, es sujeto obligado. ¿Qué límite de tiempo tiene AFIP para pedirte que declares ganancias? Por ejemplo, si yo operé cripto y no la declaré en 2018, ¿tiene un límite para reclamarte por esas operaciones o lo puede hacer en cualquier momento? A ver, AFIP puede actuar en cualquier momento. Lógicamente que hay un plazo para que las obligaciones prescriban si no la ha reclamado, son 5 años, y 10 para el determinado tipo de obligaciones, pero bueno, más que nada 5 años. Si no actuase en ese momento, la obligación prescribe. En este caso, lo que es cripto arrancó justamente en 2018, por ende AFIP va a ir contra esos clientes, esos contribuyentes, perdón, que digamos, no han pagado el impuesto, si considera que están en falta, tienen la potestad de hacerlo, y como ven en los requerimientos, lo están haciendo. Así que en definitiva, en ese sentido, vayan guardando la documentación, vayan, digamos, preparando. A ver, no los quiero asustar. Si ustedes están dentro de un parámetro normal, a ver, se paga ahora en este año específicamente ganancias por digamos, el mínimo no imponible es de 252.000. Cuando uno excede ese monto, ahí se paga ganancia. Por ejemplo, tuviste ganancias por 400.000 pesos en el año, vas a pagar por el diferencial, por los 148.000 de diferencia. Si no superases ese monto, no te tenés que preocupar, definitivamente. Si corresponde o no la presentación, eso ya es otra cosa, pero no te va a dar a pagar. AFIP tiene control, rastreo, si te mueves en el ecosistema DeFi, no tiene. Te puede rastrear si vos obviamente mandás de una billetera de un exchange centralizado, como por ejemplo, no sé, Buenbit, como Ripio, por ejemplo, que son exchanges locales. En ese caso lo puede llegar a rastrear. Es un poco difícil, pero lo puede hacer. ¿Todas las criptos en Argentina las consideran del exterior o las que están en exchange extranjero? Todas las criptos AFIP las considera del exterior. No hizo hasta ahora, si bien no ha salido ningún tipo de resolución al respecto, no se ha expedido, digamos, de forma, digamos, tomando como, por ejemplo, España como un parámetro, si está en la billetera en España o si está en un exchange de España. ¿Puedo comprar USDT en P2P en Binance, enviarlo a otro exchange, cambiarlos a dólares y luego venderlos a dólar MEP en mi banco? ¿O ese arbitraje debería no hacerlo? Justamente ese arbitraje, subí un video que tiene relación con lo que es bienes personales. Vos vas a comprar USDT, lo mandás a Buenbit, retirás los dólares, y una vez que retirás los dólares, los vendés en el, digamos, en el paralelo, en lo que es el dólar blue, en la cueva, donde fuese, y después volvés a ingresar el dinero, y volvés a comprar, y volvés a vender, así sucesivamente. ¿Qué pasa? Para el fisco, vos vas a tener en tu posesión determinada cantidad de dólares al fin de año, porque vos lo vendiste en negro. Si no tenés forma de justificar que lo gastaste esos dólares, por ejemplo, en la adquisición de una casa, o lo que fuese, tenés un problema, porque tenés que pagar bienes personales. Los dólares pagan bienes personales, en las cajas de ahorro, en este caso, o la tenencia en sí. Entonces, tené cuidado, porque por ejemplo hay gente que ha hecho, no sé, una cantidad enorme de operaciones durante el año, llega a fin de año y para AFIP, esa persona únicamente compró dólares, y compró, ponele, no sé, 120.000 dólares. Hoy esa persona tiene un patrimonio de, para AFIP, 10 millones de pesos, por no tiene que pagar bienes personales. Es un tema a tenerlo en cuenta. Por ahí uno lo ignora y dice, no va a pasar nada, compro, y no, pasa. Hay un video que lo explico un poco más claro, te lo hago simplificado, pero digamos, la idea es que advertirte que no lo hagas. Federico, planteo un ejemplo sobre bienes personales. Si tengo 3,5 millones de bienes situados en Argentina y 500.000 pesos en Bitcoin, ¿estaría grabada solo por 3,5 millones? Entiendo que por los Bitcoin no debo pagar porque no llego al mínimo no imponible, ¿es así? En ese caso, a ver, hay dos doctrinas de lo que es criptomonedas. AFIP las entiende como un activo financiero, por ende tributa, y hay, digamos, especialistas que plantean que como es un intangible, como es un bien inmaterial, no paga bienes personales. Entonces, habrá que ver
digamos, ¿qué medida adopta AFIP en ese sentido? Yo creo que va a ir por la gravabilidad, la gente que lo que busca es grabar, lo que busca es recaudar, pero en definitiva pagarías los 3,5 millones de bienes situados en Argentina a la tasa del 0,5 al 1,25, a ver, 1,25, no, perdón, 1,75, y lo que sería bienes del exterior, en ese caso Bitcoin, si lo llegases a grabar, pagarías esta tasa del 0,70 al 2,25. Siempre que supere, lógicamente, el mínimo imponible. En ese caso, específicamente, como son 500.000, no, digamos, no hay un mínimo no imponible, entonces vas a tributar. Me voy. Así que en ese sentido, está buena la pregunta, porque, digamos, conlleva a un análisis un poco más exhaustivo, un poco más profundo de lo que se debería hacer. A ver, uno como profesional siempre le va a decir, bueno, a ver si podés lograr que pague un poco menos, el cliente va a estar más contento, pero ¿qué pasa? Hay que ver qué medida adopta AFIP. Hoy por hoy, al haber ese gris, quizás uno lo puede llegar a pelear. Después hay que demostrarlo, hay que defenderlo, hay que ver qué postura adopta, pero se puede llegar a pelear, por lo menos. No estaría dentro de la ilegalidad, como por ejemplo en el caso de un freelancer que, digamos, que no trae las divisas y las convierte al dólar oficial. Acá simplemente hay un gris, en ese caso sí está estipulado, digamos. En ese caso el compañero menciona venderlo en MEP, sería un arbitraje, no venderlo por cueva. Claro, pero ¿qué pasa? Vos lo vendés por MEP, tenés que demostrar cuál es el origen de esos dólares. Si no tenés forma de demostrarlo, es también un problema. Disculpa, yo había leído la respuesta de la pregunta y no la había interpretado correctamente. En el caso de esta persona compra y lo vende contra el MEP, o sea, retira los dólares, sería algo que quizás no habría origen de los fondos. Depende cómo lo hagas también, porque hay por ahí un problema en cuanto al seguimiento a la trazabilidad del dinero ese. No sé qué opina el resto en ese sentido, pero para mi punto de vista es un problema a largo plazo, o a corto plazo inclusive. La compra de dólares en plataforma de ATM igual el caso mencionado, sí, es exactamente igual. Los vendería en MEP, no en cuevas. Con respecto al rublo tarjeta maestro, que sería lo más conveniente con un posible problema en AFIP. Posible problema sería que AFIP te cobre, AFIP, o en definitiva el banco, actúe como agente de retención y te cobre efectivamente los impuestos. Ese es el posible problema que llevaría a un costo adicional. Pero nada más que eso. Y el otro posible problema es que no puedas demostrar la cantidad de compras que haces. Si hiciste muchísimas compras, lógicamente que tenés que tener como se dice, la espalda, como para poder justificar. Si compraste 3 millones, tenés que por lo menos haber declarado 3 millones de ventas. Ese es el otro problema que podría llegar a surgir. Ya sea una pérdida, ya sea la no demostración del origen de los fondos, o por lo menos de la posibilidad de poder hacer determinada cantidad de compras. Yo lo hice, el run lo hice una sola vez, compré, y digamos, quedó ahí nomás. No lo hice más por las dudas, no sé si van a cobrar o no. En principio todavía no han cobrado, no sé de nadie que haya cobrado, pero bueno, por las dudas, en mi caso, puedo justificar determinado monto, no lo puedo hacer ilimitadamente, y la mayoría pasa lo mismo. Voy a sacar una foto. ¿Hay alguna otra consulta, algo por el estilo? Algo del tema, algo relacionado a bienes personales, algo relacionado a... ¿Alguna otra consulta, algo que quieran que veamos? Me está quedando todavía lo que es minería. Hay manera de justificar el mismo dinero con el que haces el rublo, y el tema es que vos estás declarando algo que es un ilícito, porque estás comprando al oficial sin pagar los impuestos que corresponden, entonces por ende no puedes declarar esa ganancia. No es algo real, algo válido. Perdón, algo que puedas declarar como una ganancia válida, quise decir. Ese es el problema. Vamos a lo que le quería mostrar de minería.
Bueno, acá estamos con minería. Bueno, para quienes no saben, la minería es digamos, la obtención de criptomonedas mediante distintos dispositivos, ya sea la ASICs, que se llama un aparato, no quiero hablar demasiado porque me van a corregir, van a decir, burro, callate, pero bueno, es un aparato especial que está diseñado para minado, o lo mismo las tarjetas de video, las tarjetas gráficas, Nvidia, AMD, digamos, digamos ese tipo de dispositivos que se utilizan para justamente extraer de la blockchain, digamos, del sistema de la blockchain, determinada cantidad de cripto. Hay, digamos, una diferencia importante. El minado para un pool, el usuario le aporta un poder de hash y recibe por ese aporte una contraprestación en criptomonedas. Ese es un tipo de minado. Luego tenemos la recompensa de tarifas. O sea, hay otros dos tipos de minados que te dan una ganancia, digamos, específica digamos, de una retribución. Está justamente. Retribución por un servicio prestado a la red, que es el servicio de verificación de transacciones o incorporación de transacciones a la blockchain. Y nosotros lo que estamos haciendo cuando estamos mirando, estamos dándole un servicio a la red, estamos brindando un nodo para el cual la red en la que estamos utilizando, ya sea Ethereum, ya sea Raven, ya sea ETC, esas transacciones se validen y esa red sea como más fuerte, digamos, lo explico lo más criollo que se pueda y como yo lo entiendo. Perdón si hay alguien que sabe mucho más, y si alguien lo quiere explicar mejor, más que bienvenido. Básicamente el tipo exactamente, brindan seguridad a la red, gracias Haki, ya que se dedican a validar transacciones, perfecto. Bueno, se validan las transacciones, se verifican las transacciones y se presta un servicio, se pone al servicio su capital de la blockchain. Tenemos ese tipo de recompensa y tenemos también la recompensa por bloque. En el caso de Bitcoin, hoy un bloque de Bitcoin entero, hay veces que el procesador, la tarjeta de video o el ASIC, encuentra un bloque entero, que son 6,25 Bitcoin. 6,25 Bitcoin hoy es un montón de dinero, estamos hablando, vamos a poner el promedio, $50.000 aproximadamente. $50.000 son 5 por 6, 30, estamos hablando de $350.000, lo cual no es poca plata. Entonces, la gran mayoría, ¿qué opinas? Que esa recompensa es la creación de un bien intangible que solo tributa cuando se vende solamente. Justamente acá salió cortado en la filmina, que era lo que planteaba el FMI, que el FMI planteaba que, digamos, justamente ese minado no es únicamente algo que tributa por la ganancia cuando se retira, que tiene que tributar, justamente, Estados Unidos también tiene un impuesto que es muy similar a nuestro, nosotros le decimos bienes personales, ellos le dicen también impuesto a la herencia, perdón, impuesto no es al capital, no me va a salir el nombre, pero tiene un impuesto bastante similar, cambia un poco los montos, cambia un poco la denominación, pero es similar, y ellos plantean que digamos, la minería tendría que estar alcanzada por ese impuesto, que en este caso sería para nosotros bienes personales. Por eso lo expliqué antes, como para poder explicarles justamente la relación que guarda. Lógicamente que hay gente que se dedica a minar y no vende, esa gente le corresponde, en caso de superar los mínimos que veíamos hoy, digamos, de pagar bienes personales, pero hay gente que sí vende esas cripto. Entonces, por ende, en ese caso, esa gente tiene que pagar impuesto celular, es una criptomoneda, es una moneda digital, como en la entienda FIP, y por ende, esa persona tiene que demostrar cuál es la ganancia neta. Lógicamente que no es todo ganancia. Hay una inversión, hay luz, hay lógicamente que equipos que se han comprado para justamente poder minar. Entonces hay todo un proceso, quizás incluso le pagaste un técnico para que te vaya a revisar, justamente a hacer el mantenimiento de las placas y demás. Entonces en ese sentido tenés un costo. La diferencia que obtengas, la ganancia, es lo que va a tributar. Pero es muy importante lo que es en minería, lo que es bienes personales. ¿Por qué? Porque justamente hay casos de gente que tiene una gran cantidad de criptos que ha ido justamente acumulando y hoy por hoy tiene un monto que supera los mínimos. A ver, mucha gente me plantea, Santi, o sea, ¿por qué tengo que declarar si yo, por ejemplo, lo que yo mino me llega a una billetera que no tiene un KIC, que no tiene digamos, no tiene mi nombre? No hace falta que yo declare mi nombre. Está bien, perfecto, pero vos después, ¿cómo vas a demostrar que vos tenés una ganancia que es lícita si no declarás? O sea, ahí está la cuestión de que
cada cual elige y hace lo que le parece que está bien. Lógicamente que no está bien, digamos, evadir un impuesto. No lo está, pero bueno, hay algunos que optan por no pagarlo. A ver, yo no lo juzgo, cada cual hace de su economía lo que le parece correcto. Como profesional, mi obligación es informar qué es lo que corresponde pagar, en este caso, bienes personales por la tenencia, y por la venta, por la enajenación, el impuesto celular. Bienes personales, tanto por la tenencia de las cripto, como más valor de los equipos, ¿correcto? Sí, a ver, justamente son bienes muebles que tienen un valor, obviamente que también tienen una amortización, eso tenés que tenerlo en cuenta, Bruno. A ver, son bienes que tienen una vida útil, depende, 1, 2, 3 años, hay que ver esa amortización, cómo se la puede computar, pero digamos, sí, la tenés que computar como un bien personal, como un bien mueble, si bien no es un bien registrable, porque no lo es, vos lo podés computar o como bienes del hogar, por ejemplo, en definitiva, no es no es lo ideal, porque en definitiva en la ley no está estipulado en sí como un bien del hogar, como un bien, digamos, que se tenga que tener en cuenta, pero es la fuente de tu ingreso, entonces por ende lo deberías tener, digamos, mínimamente registrado. Sí, es muy buena la pregunta, la verdad que a ver, me gusta, no solamente ustedes aprenden, yo también aprendo un montón de cosas, que quizás en algunos casos las puedo ya ignorar, y se van dando un montón de circunstancias, un montón de situaciones, digamos, en la actividad profesional, en mi caso, y en la actividad, digamos, de cada uno, que digamos, te obligan a analizarlo en forma, digamos, mucho más exhaustiva y mucho más objetiva también, si se quiere, alguna determinada situación. Esa es una buena pregunta la de Bruno. O sea, es algo que lo tienen que tener en cuenta. El rig en sí, las placas y demás, todo es un activo que bueno, genera valor, pues, por ende estaría dentro de bienes personales. Como dije al principio, algunos consideran que las criptomonedas son un activo inmaterial, que es un activo intangible, por ende, que no debería estar grabado por bienes personales, que es inconstitucional. Pero bueno, AFIP, digamos, plantea que, digamos, la forma de grabarlo es correcta como un activo financiero. Ahora, hago una aclaración importante, que me acabo de acordar por la Filmina. No omitan, en el caso de empresas que, por ejemplo, compran y venden criptomonedas o que se dedican a la actividad en forma habitual, que si esas empresas lo usan como stock, lo tienen que declarar a ese stock. Por más que sea inmaterial, es un stock en sí, porque es su mercadería. A ver, yo compro y vendo criptomonedas, saco una X ganancia, declaro mis ganancias, soy responsable de cripto, demás, todo lo que ustedes quieran, uso capital de tercero, como fuese, pero es mi mercadería, en definitiva. Entonces, eso sí tendría que estar declarado como stock. Pero, digamos, en mi caso particular, yo como inversor, hay gente que podría decir, no, mira, no te corresponde pagar bienes personales, ¿por qué? Porque, digamos, no es un activo inmaterial. AFIP que me va a venir a decir, no, te corresponde porque es un activo financiero. Son monedas digitales, están alcanzadas. Entonces, bueno, igualmente, ojo, esto es una percepción, no hay mucha info al respecto. A ver, hay un decreto, el artículo 31, digamos, plantea que hay una aplicación supletoria de lo que es bienes personales, de lo que es ganancias. Es medio complejo el tema en este sentido. Hasta ahí alguna pregunta, algo que me quieran comentar, alguna duda. De mi parte, he ido avanzando todo el tiempo, estoy revisando, digamos, en el caso, bueno, creo que les comenté, la tercerización y la custodia de activos también es una actividad alcanzada. En este caso, como son activos de tercero, va a estar alcanzado por IVA, por ganancias, por ingresos brutos, no por el impuesto celular, pues estás trabajando con activos de tercero, eso es muy importante. Otra pregunta que me han hecho mucho es, si yo hago arbitraje con capital de terceros, ¿me puedo inscribir en impuesto celular? La respuesta es no, porque justamente estás usando capital de terceros. Vos tenés que facturarle a ese tercero la comisión que le cobrás. Vos usás el capital del tercero, no hay problema. Pero tenés que demostrar primero que ese tercero te dio el dinero, ese tercero tiene que demostrar, digamos, que puede solventar esa operación, ese préstamo, esa dación, perdón, ese comodato, y a su vez vos tenés que facturar la comisión. Entonces, es una de las tantas preguntas que me han hecho que por ahí está bueno que lo tengan en cuenta,
porque no es lo mismo trabajar con capital propio, la mera especulación, a directamente hacerlo como una actividad, ya, si se quiere, profesional o como un oficio. En ese sentido, téngalo presente que es algo que, lógicamente, que por ahí se omite a la hora de hacer la estrategia fiscal de la actividad, o inclusive sobre la marcha se cambia. A ver, mucha gente ha arrancado haciendo arbitraje y le cuenta a un amigo, y ese amigo le dice, bueno, tomá mi plata y hacelo por mí, y cobrame. Y digamos, bueno, está bien, se puede hacer, nadie dice que no, pero tenés impuestos que pagar, lógicamente. Quiero mostrarle eliminado por cuenta propia, hay regímenes informativos, hay justamente en AFIP, hay servicios que uno tiene que utilizar para informar. Algo que me olvidé decirle muy importante al principio es que cuando se sancionó esta ley, en 2017, eran aproximadamente 45 o 50 criptomonedas que fueron enumeradas en la ley. Hoy tenemos más de 12.000. La ley no se modificó. Hoy por hoy eso sigue estando exactamente como se planteó en el 29 de diciembre de 2017, y no solo eso, muchas de esas criptos desaparecieron. Eso también es algo que a ver, alguno me ha preguntado, me dice, bueno, pues si no están enumeradas las criptomonedas que yo estoy teniendo ganancias, por ejemplo, yo gané con Shiba Inu, que apareció en 2020, supongamos, o 2021, la verdad que no recuerdo cuándo arrancó. No está enumerada, no es ganancia, no, sí. Lógicamente que ahí es una laguna, es un gris, es algo que tiene que corregir la FIP, que quizás en el afán de ser, digamos, más amplio, terminó, digamos, dejando de lado. En ese momento, lógicamente, que no había tanta cantidad. Hoy por hoy el ecosistema de cripto ha crecido un montón, entonces, por ende, se entiende que toda moneda digital, y hay otra cosa más que también le quiero decir, que AFIP habla de monedas digitales, pero no hace alusión en ningún punto a los tokens, por ejemplo. Hay una diferencia importante entre moneda digital y token. Por ejemplo, los tokens en los juegos, por ejemplo, no habla en ningún momento de los NFT. A ver, todo es subjetivo, porque AFIP lo único que habla es en el artículo 98 que mostré al principio: compra-venta de monedas digitales, tenencia, custodia, bla, bla, bla. Todos los servicios relacionados a compra-venta de monedas digitales están grabados, pero no habla en sí, no habla en sí ni de la minería, no habla en sí ni de los NFT, como les decía, ni que hablar de lo que es arbitraje. O sea, lo deja todo al azar, o por ejemplo en ese momento, a ver, cuando se sancionó la ley, no existían los NFT. Por eso es que, como desde nuestro punto de vista como profesionales, tenemos que, en cierta forma, advertir este tipo de situaciones, porque hoy por hoy no están reglamentadas, pero mañana sí. Entonces, por ende, vas a tener que tributarlo. Eso es una realidad que bueno, muchos lo omiten. Uno siempre... Consulta. Sí. Y puede tener, digamos, como un retroactivo en el caso de, no sé, lo que dijiste de NFTs. Yo tengo una ganancia de, no sé, 100 Ether con la venta de un NFT. Si hoy por hoy no está sancionada y el día de mañana deciden ponerlo, ¿tendría como un retroactivo, digamos, o no? ¿O es a partir del momento que ellos largan la ley? Es inconstitucional que te graben un impuesto en forma retroactiva. De por sí, o sea, por ejemplo, hoy se empieza a grabar, todo lo que vos haya vendido antes está no alcanzado, salvo que en algún momento amplíen y saquen algún tipo de decreto que digan, bueno, mirá, pero igual se le va a venir el mundo encima, planteando que es anticonstitucional, en definitiva. En ese sentido, a ver, Porque uno puede decir, mira, es muy amplio el concepto de monedas digitales, compra-venta y demás, incluso hay algunos que van a decir, no, mira, a mí si no me lo especificás, yo no lo pago, porque para mí no. Habrá que ver qué medida toma AFIP. Yo la verdad que en ese sentido, hoy por hoy, recién están apareciendo los requerimientos, hace muy poco. El primero que voy a contestar va a ser en un par de días. La información que piden, como habrán visto, es muy exhaustiva, muy grande, entonces por ende exige demasiado trabajo, pero a ver, la realidad es que uno entiende que deberían pagarlo. Por otro lado, va a haber algunos, como dije, que se van a agarrar y inclusive van a ir a pelear en los tribunales fiscales, digamos, en tribunal, en la corte, quiero decir, lógicamente por una cuestión de que bueno, consideran que es injusto, que es arbitrario.
Habrá que ver si vale la pena. Lógicamente los costos en ese tipo de procedimientos son altos, entonces uno tiene que analizarlo. A ver, si te toca pagar 10.000, 15.000 pesos, lógicamente que a veces es preferible pagarlo y no incurrir en gastos de abogado y demás, porque aparte terminás perdiendo, terminás pagando intereses, terminás pagando un montón de cosas y aparte pagaste el honorario del abogado. Hay que ver qué es lo que corresponde y qué es lo que conviene. En el ejemplo que me das, 100 Ethereum, lógicamente que es un monto importante, ahí quizás se justifique pelearlo o no. Habrá que ver qué medida adoptan, pero de por sí, digamos, que empiecen a grabar en forma retroactiva es inconstitucional. Ok, gracias. No, por favor. ¿Qué actividad pondría en la FIP para los que hacen trading? Servicios servicios financieros, servicios de financiación y actividades financieras, es la 649999. Vamos, esa es la actividad. Igualmente después lo voy a poner abajo. A meter todos los ahorros en Shiba. Claro, Shiba no está, así que bueno, no es una mala idea. Hay una fecha estimada sobre la actualización de la ley, porque teniendo en cuenta el crecimiento de las criptos sumado a la sed de recaudar, y la verdad que han ido amagando, no hay una certeza, yo creo que, como decía yo al principio, deberían en algún momento largarla, es necesaria, nosotros necesitamos también un sustento, nosotros como profesionales, en muchos aspectos. Seguramente algunos de ustedes en algún momento, si los colegas hablando específicamente, van a tener, por ejemplo, que hacer un balance de una empresa que tiene Bitcoin. ¿Cómo vas a hacer para evaluarlo? ¿Vas a tomar la evaluación de Binance? ¿Vas a tomar la evaluación de Buenbit? ¿Vas a tomar la evaluación de Huobi que abre, digamos, en China tiene otro horario? No hay nada. Entonces, en definitiva, es necesaria. Y sobre todo si quieren recaudar, van a tener que empezar a ser un poco más específicos. Antes se creía que AFIP no tenía idea en nada. Claramente idea tienen, se han ido perfeccionando. Pero bueno, creo que hay un camino todavía, no está muy claro. Es Argentina, te lo dijo que no puede por ética. Acá, sí, acá puede pasar cualquier cosa, ni que hablar. Ya ha pasado cualquier cosa, así que en definitiva no sería tan extraño. ¿Podrían incluir la actividad dentro de algún impuesto ya existente y de esa manera cobrar? No, eso, como decía, no, es imposible, no podrían. En forma retroactiva. Sí, de acá en adelante, incluir la actividad y ser más específico como para que no haya duda. Ellos van a intentar cobrar, lógicamente, con lo que tienen, con lo que hay estipulado en la ley. Si ven que, lógicamente, que hay algún fallo en contra, por ejemplo, vamos a suponer, acá nos juntamos 5 o 6 y digamos, peleamos para que no nos cobren por la minería porque entendemos que es anticonstitucional, bla, 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 y le ganamos. Bueno, en esos casos vas a ganar y te vas a quedar tranquilo y vas a sentar un precedente, pero seguro que en el corto plazo AFIP justamente o va a sacar un decreto o va a sacar una ley reglamentándolo. Eso ya ha pasado un montón de veces. Lógicamente que los precedentes son muy fuertes, pero bueno, no quita que haya un intento de AFIP de grabarlo. Consulta en caso de la minería. Ejemplo, al solicitar un préstamo por X monto en pesos destinado a la adquisición de equipo. Ese equipo gana X cantidad anual, se pagaría por la diferencia de ganancias o impuesto celular por la venta mensual o anual. No, se paga por la venta anual de las ventas en general, salvo que sea alguna de las provincias que graba ingresos brutos, que ahí, en algunas ha sido, Córdoba es específico arbitraje, no habla de ganancias por criptomonedas en otros ramas. Catamarca sí ha sido muy específico, muy general y como que abarca todo. Tucumán creo que también, por ahí Neuquén habla de servicios digitales, o sea, no está demasiado claro por ahí en ese sentido, pero en general vas a pagar siempre en forma anual. El impuesto celular siempre es anual, el 15% sobre ganancia neta anual. En este caso, en julio de este año se va a declarar todas las ganancias correspondientes a enero del 2021, a diciembre, o del mes que te haya dado de alta, marzo, abril, mayo, como sea, hasta diciembre. O hasta el mes que haya operado. Si, por ejemplo, te diste de baja en noviembre porque no operas más, se paga hasta noviembre. Aquí alguien que próximamente va a tocar ese tema y nadie lo encara. No entendí, no sé si entendí. Aquí alguien que próximamente va a tocar, no terminé de entender, Fabiana, probablemente aclarámelo. ¿AFIP tiene acceso a las tenencias en cripto o son las transacciones que nos llevan a adquirirlas? Por ejemplo, si compro BTC en una cueva cripto y me la transfieren a Buenbit, ¿AFIP tiene conocimiento de eso? ¿O solo toma conocimiento si compré BTC transfiriendo peso a la cuenta? No. AFIP tiene conocimiento de la transferencia de cripto a Buenbit porque Buenbit informa al fisco. Buenbit si bien tiene sede en Inglaterra, también tiene obligaciones acá
como un exchange listado en el país, entonces, bueno, cumple normas de Gibraltar y de Inglaterra, pero tiene sede también acá. Así que Buenbit informa tanto la entrada de pesos como la entrada de criptos, las dos cosas. Distinto del caso de Lemon primero estaba radicado acá y después se fue a radicar a El Salvador. Pero ¿qué pasa? Las criptos que vos transfieras a Lemon, AFIP no sabe. Pero los pesos que vos transfieras, sí, porque sigue siendo una CBU de una cuenta de ahorro en pesos de un banco de acá de Argentina. Así que eso tener en cuenta. No sé si respondí tu pregunta, pero más o menos esa es la idea. Sobre cómo encarar una contabilidad que tiene medios de cobro de criptomonedas. Claro, exactamente. Ese es uno de los problemas que por ahí se han planteado y se van a seguir suscitando por una cuestión de que no es clara FIP, o sea, no es clara la legislación al respecto. Nadie habla cómo guardarlo, nadie se la juega. A ver, hay ideas, hay gente que ha planteado que se utilice el exchange de mayor volumen de operaciones de Argentina. Es difícil de establecerlo, hay que ver si del año pasado, de este año, de este mes, es muy difícil, no es claro. Sería injusto que se plantee que, no sé, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Buenbit, que se tome la referencia de Buenbit. Capaz que Buenbit no tiene la mitad de volumen que tiene otro, X, sin hablar mal de Buenbit, ojo, lo pongo simplemente como ejemplo. Entonces, como que está demasiado chato en ese sentido y como que no está claro, no está para nada claro. Existe una lista de exchange que sí, están, si te fijas en Cryptosaurio, la mayoría, salvo Binance, salvo OKEx, salvo KuCoin, que son exchange de afuera, la mayoría informan. Vitex, no Vitex creo que no, Buenbit, Satoshi, Ripio, hay muchos. Si entras, lo googleas, lo podés ver seguramente. Lo de Lemo fue sí, se le pidieron que declare los momentos y se fue. A ver, aprovechó una ley más benigna en otro lado y dijo, bueno, acá nos vemos. Y bueno, me parece una buena alternativa. Pretendió darle un servicio diferente a sus clientes y dijo, bueno, me voy. Me parece perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran que veamos? ¿Algo que no haya sido claro? ¿Algo que me quieran corregir? Te puedo plantear una situación que me quedé regulando con lo que salió el tema, la pregunta que hice con el tema de los NFTs y eso. Dale, sí. Si hipotéticamente dos cuentas de dos wallets distintas, en una voy la compro a través, no sé, de Buenbit o de donde sea, declaro que estoy comprando medio Ether, voy con ese medio Ether, compro un NFT, lo pongo en OpenSea a la venta, perfecto. Con la segunda cuenta agarro y me lo compro, lo publico en 500 Ether, te digo números completamente irrisorios, pero lo compro a 500 Ether, básicamente la cuenta que yo tengo, o los movimientos de cuenta de la primera wallet, que es la que está bajo vista, digamos, del fisco, yo ahí estoy teniendo una ganancia de 500 Ether y hoy por hoy no está regulado eso. O sea, básicamente, o cómo lo ves vos, no estaría, no tendría que, o sea, lo puedo declarar, pero no caería bajo la lupa de pagar impuestos, o sí o no. ¿Cómo lo ves? A ver, si uno plantea la inconstitucionalidad digamos, como intangible, por ejemplo, para bienes personales, se puede entender como que lo podría llegar a eludir, si se quiere, o pelear por en ese aspecto. Lo que es la venta en sí, a ver, está evaluado en moneda digital. Definitivamente vos vas a recibir moneda digital. Después, si vos lo querés valorar como un objeto suntuoso, como una obra de arte, como un objeto de lujo, ya es otro cantar. Podemos discutir en ese sentido un montón de cosas. Pero digamos, en definitiva, lo único que vamos a estar de acuerdo es que es una criptomoneda que vos vas a tener una ganancia. El tema de que vos compras con una billetera tuya y compras con otra y vendés con otra, por ahí no quedó muy claro en el sentido de que a ver, ¿cómo vas a justificar el ingreso que tenés, o mejor dicho, el movimiento que tenés con la otra billetera si te autocompras? Es como que estás dibujando una ganancia, por ahí capaz que yo entendí mal, pero bueno, vamos. Sí, la segunda wallet imitaría como si fuera otra persona, básicamente, porque al no tener, o sea, a ver, la realidad es que AFIP no puede, si yo no declaro cuál es mi wallet y no tienen rastreo desde ningún, no sé, desde ningún exchange, que la segunda billetera es mía, sería como si fuera un tercero, un X, como si un X me hubiera comprado mi NFT.
si el NFT no tributa, digamos, o sea, sí por ahí lo que es, que mencionaste antes, bienes y todo eso, pero la venta del NFT, si no tributa, técnicamente no debería por qué pagar sobre la venta. Habría que pelearlo en ese sentido. Yo, como te digo, para mí la venta sí tributa, lo que se puede pelear es bienes personales, al revés. Ah, ok, al revés, ok. Al revés, a ver, la ganancia en sí tendría que tributar. Lógicamente que si vos, como vos me lo planteás, que no, AFIP no puede rastrear de dónde, de quién es esa cuenta, ese tercero, es como que te estás dibujando tu propia ganancia, lógicamente que sabemos No, obvio. que es totalmente ilegal y demás, pero bueno, más allá de eso, omitimos esa parte, lógicamente que esa ganancia sí va a estar alcanzada, lo que se podría pelear es el tema de bienes personales. Pero bueno, ya en ese caso, en ese movimiento, en esa cantidad, sí se justifica pelear, porque estamos hablando de 500 Ethereum, lógicamente que es un monto sumamente Sí, alto. te dije algo por decir. Sí, ¿Cuál? sí, sí, te dije un monto por decir. Ajá, por ejemplo, 500. 500, 100, 10, 15, 20, si se justifica realmente económicamente como para ir a pelearlo, lógicamente que lo vas a hacer. No vas a tener problema de pagar un abogado, pagar el costo legal para ir a pelearlo. El tema, en la parte, yo por ahí no sé, no sé si lo haría desde el aspecto de la ganancia en sí. Me parece que sería medio sin sentido, porque AFIP va a ir contra esa ganancia sin ningún tipo de dudas, igual la tenés declarada en Webit, por ejemplo. Ok, gracias. ¿No, por favor? Aceptar cripto como medio de pago, la única forma de pago es en especie, ¿no? Ni la stablecoin tiene cotización válida, ¿correcto? Claro, exactamente. El pago es en especie. A ver, la cotización válida, es difícil hablar de cotización válida porque no hay ningún parámetro como para tomarla, hoy por hoy. Está buena la pregunta, pero bueno, lógicamente que hoy por hoy está bastante inconcluso ese tema. Si hoy empiezo a hacer arbitraje, el impuesto sobre lo pagaría a fin de año recién. No, lo pagarías el año que viene, en julio del 2023, por toda la ganancia que tengas desde hoy, 30 de marzo, hasta 31 de diciembre. Contribuyente compra 3.000 USD en BTC en marzo 2020 y ahora lo quiere traer para comprar un depto aprox $50.000. Tendremos que declarar como cedular ganancias de 47.000. Sí. A ver, hay dos cosas ahí que tenés que tener en cuenta. Primero, el 31 de marzo, perdón, 31 de diciembre de 2020, habría que ver si esa persona superaba el mínimo no imponible de bienes personales. Si no lo supera, en este caso $3.000 serían aproximadamente 600.000 pesos. Bueno, habría que ver la evaluación del 2020, no recuerdo en qué valor estaba, pero vamos a ponerle 150, creo que estaba, son 450.000 pesos. No supera bienes personales, por ende no pagaría bienes personales. La ganancia recién se materializa este año, supongo. Vamos a suponer que lo materializás ahora. En este caso sí, pagarías $47.000. Perdón, $47.000 es el monto que se tomaría como base para el impuesto cedular. Se calcula el 15% sobre ese monto. Se paga siempre, lógicamente, al oficial. Una cuestión de que se evalúa siempre al oficial, punta vendedora, Banco Nación. Resumen para arbitrar: tener cuentas bancarias separadas de la cuenta sueldo y o de la cuenta comercial, llevar un Excel con todos los movimientos, declarar en los bancos que se realizarán los movimientos, que uno se dedica a esa actividad, liquidar el impuesto cedular en las ganancias obtenidas, impuestos que se van a en julio del año próximo. ¿Es correcto? Sí. Y te faltó ingresos brutos en caso de que seas de Catamarca, Neuquén, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Pero después, perfecto. Y ahora, obviamente, también te faltaba ahí declarar el origen de los fondos. Si tenés un recibo de sueldo, si tenés un monotributo con el cual tenés facturas, tenés un origen de fondo. Si no lo tuvieses, tenés que buscarte un contrato de donación, un contrato de mutuo con algún pariente que te haga un escribano que te pueda certificar que esa persona te dio ese dinero, y lógicamente que esa persona tiene que poder justificar el hecho de que tiene ese capital para poder prestártelo. No hace falta ser responsable inscrito para hacer, no, exactamente, no hace falta ser responsable inscrito. El impuesto cedular es más que suficiente, tampoco hace falta ser monotributista. Se puede dar por otra actividad, pero no específicamente por arbitraje. Bien, pero eso sería la primera vez porque se supone que después movemos, claro, sí, la primera vez exactamente, el dinero, el origen de los fondos es lo que vos vas a tener que justificar. No así cada movimiento, lógicamente que tiene que guardar una trazabilidad. Vos tenés que demostrar que arrancaste con 100.000, que lo moviste 5 veces y que cada una de esas veces te dio, no sé, 2.000 pesos, por ejemplo. Que vos terminabas el día con 110.000, pero no es que te entró 500.000 pesos. O sea, vos al final del día tenés tus 100.000 más los 10.000 que ganaste en cada vuelta. Vos tenés que poder demostrar eso.
porque por ahí, como les decía hoy, AFIP puede interpretar que no corresponde, que no es digamos, que una factura que se omitió, por ejemplo, de otra actividad, por ejemplo, si prestamos un servicio, si vendemos un bien, y si uno demuestra que no, que es arbitraje, no hay problema. Quedan 2 minutos, por mí, si quieren, cuando termine, retomamos, hacemos de nuevo, o cortamos acá, como ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema, ya son las 11, sé que algunos se ven desde el sueño, o capaz están cansados de escucharme, pero quedo atento si quieren seguir, por mi parte, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, otra consulta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Gracias, Agus, me alegro que haya servido. Cualquier consulta aparte, tienen el Instagram, tienen mi número, digamos, en el Instagram también, lo voy a dejar acá, en el correo también del evento. Tengo duda cómo inscribir el impuesto celular sin ser responsable de inscrito. Simplemente das de alta el celular con celulares y valores de depósitos, no importa que no haya facturación. En el caso de Córdoba, cualquiera de las provincias que tienen el convenio, digamos, que tienen, perdón, el ingresos brutos que cobrar, en ese caso vas a dar de alta IVA exento e ingresos brutos, porque la mayoría de las provincias tienen el unificado. Así que eso tener en cuenta a la hora de dar el alta, digamos, como para que lo tengas en cuenta. Contactarlo a él. No, igualmente hay muchos colegas, hay mucha gente que se dedica al mundo cripto, así que igualmente la idea es que, así como yo los asesoro, ustedes también puedan hacerlo con sus clientes. Esa es un poco la idea. No solo a quienes operan en forma particular. Pero bueno, más que nada, de mi parte, agradecerles, quedan menos de un minuto, quedo, como les dije, atento a cualquier pregunta que quede. Más que agradecido, estoy sorprendido que fuimos un montón, y bueno, me alegro que haya sido útil. Hay tantos temas, hay tanto para hablar que quizás me puedo haber olvidado de algo, les pido 1000 disculpas. Así que nada, digamos, todo el agradecimiento, y la verdad que me voy más que contento que les ha gustado. Les dejo el mail abajo, contadorpergolesi@gmail.com, ahí me mandan, yo les reenvío el PDF, y bueno, cualquier cosita también, si no me hablan por Instagram, por el WhatsApp, que está también ahí, así que a disposición de todos ustedes. Y bueno, más que nada, gracias